Pues ya estamos aquí de vuelta de esos minutos de pausa publicitaria y vamos con otra historia, con una temática de interés en materia patrimonial y que afecta a nuestras comarcas. Saben que tenemos la sana costumbre también de intentar presentarles a personas que aportan algo distinto, puntos de vista diferentes, creadores, en una palabra, de actividad visual, de actividad cultural, pictórica o escénica. Y hoy tenemos a uno de esos creadores que ha nacido en nuestras tierras, concretamente originarios de Hinojales. Llega hoy aquí con nosotros Simeón Peña Castillo. Muy buenas, Simeón. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro programa. A vosotros. Simeón nos va a aportar una visión interesante de la pintura, porque él ha convertido una discapacidad visual en una herramienta importante para dar a conocer una nueva visión del arte que se llama Tact Art y que ahora les vamos a enseñar con la ayuda de nuestro protagonista, de nuestro invitado. Pero lo primero, Simeón, es preguntarte por ese sobrenombre, ese apodo que utilizas en tu obra y en tu quehacer, como es Malatesta. ¿Por qué ese apodo? Pues esto fue una cosa curiosa. En un viaje que hacía de Barcelona a París, iba con Vázquez Montalbán y llevaba un abrigo largo y pues barba y mucho pelo. Fui a comprar tabaco y cuando volvía dice, mira, ahí viene Malatesta. Y a través de eso, luego en Barcelona cuando volví había algunos problemillas de cosas y al final cambié el lo de Peña por Malatesta y sí, así he seguido todo este tiempo. O sea, de aquel personaje histórico, también de cine, te viene ese sobrenombre, ¿no? Bueno, precisamente era un anarquista que tiró una bomba en la Scala de Milán. Vale. Era un noble. Efectivamente. Ese apodo te ha acompañado por todo el mundo, porque tú te fuiste de Hinojales pronto, has estado en la emigración. Cuéntanos ese periplo. Bueno, a los 16 años me fui a Madrid. Y en Madrid estuve hasta el 68, que el 69 me fui a Francia, estuve por París y luego ya en el 79 fui a Barcelona y ya me quedé en Barcelona mucho tiempo. Todo este periodo trabajando, creando, ¿o cuándo vino esa influencia artística? No, yo pintaba siempre. De siempre, de chiquinino, ¿no? Sí, sí. En Madrid hacía dibujos y los vendía en el rastro, o sea que estaba ya vinculado a la gente que pintaba en la calle y estaba ya muy comunicado con el arte. Supongo que unos años muy intensos de contacto con un círculo de creadores importantes. ¿Qué sacaste, qué extraíste como experiencia de todos esos contactos que has ido haciendo en esos lugares donde has estado viviendo? Hombre, lo de Madrid era combinado con otros trabajos, pero donde sí ya empezó la cosa mejor o más formal fue en Barcelona. En Barcelona llegué y el primer día que llegué a Barcelona había una exposición de arte al lado de la catedral que la encontré por casualidad y ahí conocí los primeros amigos que tuve en Barcelona, entre ellos Claramunt y otros pintores. Y ya me introduje un poco en el mundo artístico de Barcelona. Ya venía de que había vivido en Arbi, que era el pueblo de la ciudad donde nació Toulouse-Lautrec, y me hice amigo del museo que había allí y conocía bastante la obra, y ha sido uno de los pintores que me ha influido durante toda mi vida. Una serie de experiencias, como decíamos antes, que te han ido marcando el estilo. ¿Has cambiado con esas experiencias, con esos aprendizajes, o te has mantenido firme en una línea pictórica habitual? No, se va evolucionando. Claro. Aparte, yo ya me empezaba a encontrar con problemas visuales, entonces lo bueno es que tenía mucho taller y entonces esto me ha servido para poder seguir trabajando, acoplando el arte a las necesidades que he ido teniendo. Porque a ti te sobreviene una discapacidad visual que te limita, lógicamente, la creación. ¿Cómo sobrevino esa cuestión y cómo la afrontaste? Bueno, en principio no fue de golpe, eso era una cosa poco a poco, pero a primera vez lo notaba que no podía leer, es decir, que ya tenía una dificultad. Y hasta que luego ya me la descubrieron y me dijeron que era una estarga y nada, que no tenía solución. Entonces poco a poco pues
también entré dentro del mundo de la discapacidad, por la mía propia, ¿no? Entonces, he trabajado con muchos colectivos y entonces ha sido una forma para integrarme yo y seguir trabajando con estas personas. Te ha enriquecido, sin duda, esa situación. Tú has aportado al mundo de la discapacidad, de las artes visuales del mundo de la discapacidad, pero supongo que esa vinculación con personas con discapacidad, como la tuya o como otras, también te ha aportado mucho, ¿no? Hombre, en este mundo de la discapacidad hay grandes artistas, es decir, que tanto en pintura, en escultura, o sea, los ciegos dedicados más a la escultura, y otras discapacidades como son la falta de no poder pintar con las manos, pintar con la boca, pintar con el pie, es decir, que conozco a muchos colectivos en este sentido. Sin embargo, tú te has destacado dentro de esta parcela artística, pictórica del mundo de la discapacidad, creando algo, fomentando algo que creo muy original y además que tiene un valor importante. Es el tact art. ¿Qué significa? ¿Qué supone el tact art? Hombre, es un rompimiento en el sentido de que en este caso yo convierto a todos los demás, a todo el que va a visitar una exposición, en ciego. Porque esta exposición se presenta en una sala totalmente oscura y hay que descubrir los contenidos a través del tacto. Es decir, no solamente las manos, sino que juega aparte todo el cuerpo. Y esta ha sido la gran novedad, que luego pues se va extendiendo por muchos sitios y hay mucha gente que la sigue, ¿no? Tú creaste la primera obra de tact art en el 92, Mujer en Fiesta, en Móstoles, y organizaste la primera exposición de este arte en Sevilla, en el año 92. ¿Cómo fueron aquellos primeros inicios? ¿Cómo te encontraste el panorama? ¿Tuvo aceptación? ¿Hubo rechazo? Hombre, no, fue también un rompimiento en el sentido de que mucha gente no quería entrar en la sala oscura. Claro. Pero después que entraban dentro, es decir, estaba muy bien medido. Es decir, por ejemplo, en la primera exposición, la primera propuesta que había era un espejo en una sala oscura. Te imaginas que es negar la visión, ¿no? Claro. Entonces lo tocabas y era esto. Luego había un recorrido por las diferentes formas de arte, hasta llegar a un laberinto que había que pasar por algo que te tocaba y tú ibas sintiendo, y la verdad que esa primera exposición tuvo mucho éxito. Tuve como grupo de ensayo, como era en el 92, la ONCE llevó a Sevilla a casi todos los ciegos de España, entonces especialmente con los más jóvenes, y fue una buena forma de ensayo de qué iba a ser el tact art. Esa aceptación te animó, redactaste el primer manifiesto del tact art en el 92. ¿Qué quisiste transmitir con ese primer manifiesto? Bueno, era darle entrada a una forma nueva de arte, y entonces, claro, no solamente era la experiencia de hacerlo, sino que también había que sustentarlo sobre una teoría. Y entonces aquí, pues trabajando con varios colaboradores, salió el primer manifiesto de tact art. Era, digamos, anunciaba las reglas o las intenciones que tenía. Sí, no era mucho concretar qué es lo que ibas a encontrar, sino hablar más de las sensaciones que te podía provocar. Entonces, en todas las exposiciones ha habido un libro de visita donde la gente siempre ha escrito sus experiencias, y son muy curiosas cuando la leéis. Es decir, que claro, la gente siente de todo. Es decir, lo más importante es que en estas exposiciones, aunque vayas acompañado de quien vayas, siempre eres tú individualmente, tú y tus circunstancias. Entonces ahí te acuden tus recuerdos, tus historias, y cada uno lo ve o lo siente, mejor lo siente, que no se ve, claro, de forma distinta. Entiendo. A este primer manifiesto le han seguido otros dos manifiestos de tact art en el 96 y en el 2002. Sí. ¿Qué han aportado de nuevo? Bueno, ya estas exposiciones eran más amplias y se combinaban con una parte visual antes. Entonces, lo que queríamos era que lo visual te llenara los ojos totalmente,
y luego al entrar en la sala oscura tú te vas a encontrar igualmente que se planteaba antes, pero ya tenías ese recuerdo previo donde tú querías enlazarlo y no había ninguna forma de que se pudiera hacer, pero ya era un juego que hacíamos con los espectadores. Tú has llegado a decir que el Tat Art es el braille del arte. No, yo no lo he dicho, lo han dicho los demás de mí. Pues eso es mejor todavía, ¿no? Sí. Es un reconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te supuso? ¿Cómo notaste, cómo recibiste este reconocimiento de ser considerado como el braille del arte? Hombre, pues bien en el sentido de que ya tenía una forma, una teoría, donde se podía interpretar el arte igual tocando y podías llevar. Por ejemplo, ante una obra, un ciego que sea abstracta, el mero hecho de estar ante una obra, independiente de la forma, porque la forma los que vemos bien, o los que ven bien, o los que vemos poco, es decir, te guían, ¿no? Y entonces, de esta forma, por ejemplo, en una sala visual, para tocar una obra, lo que hay que hacer es tomarle la medida, pasar las manos de arriba a abajo y luego pues al lado igualmente. Entonces saber qué es lo que estás tocando y después entras dentro de lo que es la obra y aunque sea abstracto, es decir, las sensaciones son muy parecidas al que ve o quizás cuando lo explican casi más que le sacan más sentido que hasta el que ve. Sí, porque has dicho, creo que eso sí lo has dicho tú, que no es un arte solo para invidentes, sino que es permite a los videntes entrar en otra dimensión, ¿no? Claro, se han de poner en el papel de los ciegos, claro. Porque en este caso también se ha dicho que el exceso de imágenes, como tú estabas comentando antes, hace que otros sentidos no perciban lo que hay realmente, que haya demasiado adormecimiento de otros sentidos, ¿no? Con exceso de imágenes. Sí, claro. Ocurre que cuando sales de una sala oscura, lo primero que sales es tocándote las yemas de los dedos. Es como si te dieras cuenta que tú tenías tacto, que antes no lo habías apreciado, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Y luego, en otro sitio de tipo pedagógico, una afiliada en Santander, entró ella y al día siguiente se llevó a toda la familia. Le hizo el recorrido y quería hacerle entender para que se dieran cuenta cómo ella se movía por la casa y se movía por los espacios, es decir, que había que tener cuidado de no poner cosas por medio porque te podías tropezar y caer, ¿no? Y entonces los que eran torpes totalmente era su familia. Y entonces fue muy curioso porque luego lo escribió en el libro de visita y se sentía muy satisfecha de poderle explicar a los demás cómo es ser ciego, ¿no? Son fenómenos que ayudan a comprender la discapacidad, sin duda, ¿no? Hombre, yo he trabajado siempre con organizaciones con todo tipo de discapacidad, es decir, que siempre he asistido a congresos, a eventos y luego, pues ya te digo, en el Centro de Estudios de Tat Art hemos trabajado o seguimos trabajando con todas las discapacidades. Hay una entidad señera en esta cuestión como es ONCE, que mantiene un museo de tiflología en Madrid muy importante. ¿Es un ejemplo a seguir? Sí, lo que ocurre es que se han desmontado todas las infraestructuras que existía. Por ejemplo, el Real Patronato, que está dedicado para las personas con discapacidad, pues tenía un área de cultura y esto estaba conectado pues con Various Special Art de Estados Unidos y con todas las organizaciones que había en Europa. Pero el proceso de todos estos tiempos últimos se ha ido desmontando todo este tipo de organizaciones que había. Entonces ahora está todo pues como muy paralizado. Y incluso en el mundo de los artistas ciegos, gente que pintaba, ha llegado un momento que van abandonando el arte porque no están motivados para continuarlo. Entonces, había muchos artistas ciegos, pues ahora, aparte de que tampoco hay una infraestructura que los mueva como había antes, entonces ahora yo veo muy mal
todo el arte y la discapacidad. Estas actividades de cultura para discapacidad pueden ser una forma de ingresos importantes a través del turismo. Por ejemplo, en el Museo del Azulejo de Lisboa hay una serie de creaciones en relieve para que las personas con deficiencia visual, con discapacidad visual, puedan saber lo que están viendo. Son métodos que aportarían mucho más, que no restarían. No, sí existe ya a nivel internacional muchos museos que están adaptados a que se puedan tocar, no en muchos, porque yo cuando voy por ejemplo, al Prado o cualquiera de estos, me tengo que acercar si quiero ver un poco la pincelada y ya están los vigilantes. Lo cierto que si le explicamos que somos ciegos, nos respetan un poco y nos dejan acercarnos, ¿no? Pero de todos modos, al romperse la infraestructura que existía antes, por ejemplo, en la Universidad de Deusto había una cátedra de ocio y discapacidad. Todo esto se ha ido desmontando, entonces ya no quedan estructuras donde se puedan apoyar, incluso pues, para moverse a nivel internacional, ¿no? Tú ahora ¿has vuelto a Hinojales o pasas un tiempo en Hinojales? No, yo vivo en Hinojales desde el 79. Luego mi cuartel general está en Hinojales. Tienes allí tu estudio, sí. Un centro cultural. ¿Haces tap art o haces otras modalidades? Siempre llevo tap art. Por ejemplo, últimamente hemos estado en Aracena, que tienen una sala grandísima, estupenda, lo mejor que hay por la sierra, ¿no? Debajo del teatro. Sí. Y aquí he llevado pues tres exposiciones. Estaba El color de la memoria, Todos son unos trapos, estaba La caverna de Platón y una instalación hecha especialmente en un espacio que existía. Y aquí había también sala oscura, claro, porque lo que era la caverna era una sala donde entrabas. Si conoces lo del mito de la caverna, pues era una gente que se quedó dentro de la caverna, salieron, el mundo estaba muy mal y no sabían qué hacer, si volver otra vez a la caverna de mal que está, pues sería como estábamos nosotros ahora, más o menos. Aquello se llamó Todos ciegos, ¿no? Sí, exactamente. Y la gente tocaba, palpaba las obras. Todo se podía tocar, sí. La gente no acostumbrada a esta forma de percibir el arte, supongo que al principio siente un poco de extrañeza o desconfianza incluso, pero luego la va venciendo. ¿Y con qué sensaciones sale de esa exposición? Hombre, el hecho de tocar, por ejemplo, Todos son unos trapos, es una exposición que está hecha con telas, con ropa usada, es decir, todas las obras están hechas de esta forma. Y claro, le sorprende, aparte son de grandes volúmenes, pero la puedes tocar, claro. Ahora estás exponiendo en Nerva, en el Museo Vázquez Díaz, una exposición que se llama El color de la memoria. Cuéntanos en qué consiste este trabajo. Este trabajo consiste en hacer un homenaje a la época de la República, a la cultura de ese tiempo, bueno, a los exiliados, a los que quedaron en las carreteras y en general a todas estas cosas. Entonces, está formada por los tres colores de la bandera republicana y es el color de la memoria, porque la memoria tenía un color, que era la bandera que existía entonces. La tricolor. Exactamente. Tiene que ver, ¿qué transmite en este caso el tocar esa exposición en referencia a la memoria histórica? Bueno, en este sentido es más visual que táctil. Hombre, es táctil para las personas que no ven, pero los que ven pues no le hace falta, ¿no? Claro. Y pueden perfectamente percibir ese mensaje. Sí. Y está orientada con dos murales de 6 metros por 4 y luego en este caso hacíamos un homenaje también a Juan Ramón Jiménez y la poníamos como, porque parece que se ha olvidado, como si Juan Ramón estuviera aquí siempre y no estuvo exiliado y murió en el extranjero, ¿no? Es verdad. Y entonces también reconociendo esto. Muy bien. Sé que también te has dedicado a realizar estudios de accesibilidad en Cumbres Mayores, por ejemplo. Sí, en las han jornadas. apreciado tu trabajo mucho.
¿En qué consiste ese asesoramiento, esas sugerencias que haces? Bueno, eso fue un trabajo que hicimos sobre accesibilidad a los monumentos de la sierra. Aquí en Cortegana estuvimos también estudiando el castillo, que por cierto era totalmente inaccesible, y como él, pues muchos sitios. Entonces, donde se concretó un poco fue en Comunes Mayores, que sí se tomaron acuerdos de hacer pues accesible la iglesia, el mercado y diferentes cosas, ¿no? Y entonces el trabajo pues fue una comunicación a las jornadas de patrimonio. Tu próximo proyecto, el más inmediato, tiene también que ver con Nerva y con una persona muy importante para las letras onubenses. Pues sí, estoy haciendo un trabajo sobre José María Morón, el poeta de los mineros, y ya lo tenemos muy avanzado y vamos a trabajar con los poemas de este hombre. Posiblemente se puedan musicar y cantados en flamenco y acabemos con una gran exposición que se va a mover como todas las demás por todo el mundo. El homenaje a la palabra, pero también el homenaje que seguramente querrás transmitir de algún otro sentimiento de ese poema de los mineros, de ese poeta de los mineros, y contribuir con esa pata pictórica al homenaje. ¿Cómo llegas a participar en este homenaje? ¿Cómo te involucras? Pues cuando estuve en la fundación de Miguel Hernández, me hablaron del poeta de los mineros. Yo no tenía ninguna referencia. Y entonces, a través de contactos con el director de Vázquez Díaz, pues ya me regalaron un libro de este hombre, ya he empezado a trabajar y estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo para hacer esta exposición que se llamará Minero de Estrella, como uno de los poemas de José María. Sí. ¿Para cuándo tenemos plazos? Pues sí, bueno, pues para primero del año que viene o mediados, más o menos. Pues nada, Simeón, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber alumbrado a los espectadores sobre esa nueva, de esa forma distinta de percibir el arte en la que ha sido pionero el Tact Art, y aquí estamos para hacernos eco de esa próxima exposición que unirá la sierra con el Andévalo, Hinojales con Nerva y el Tact Art con ese homenaje a José María Morón. Muchísimas gracias, mucha suerte. Bueno, gracias a vosotros. Y a vosotros, nada más, espero que les haya gustado las propuestas que les hemos traído hoy. Creemos que han sido de interés en diversos aspectos, en diversas sensaciones, que es lo que pretendemos traerles siempre en nuestro programa Paraíso Onubense. Será, por lo tanto, hasta la próxima. Pues ya estamos aquí de vuelta de esos minutos de pausa publicitaria y vamos con otra historia, con una temática de interés en materia patrimonial y que afecta a nuestras comarcas. Saben que tenemos la sana costumbre también de intentar presentarles a personas que aportan algo distinto, puntos de vista diferentes, creadores, en una palabra, de actividad visual, de actividad cultural, pictórica o escénica. Y hoy tenemos a uno de esos creadores que ha nacido en nuestras tierras, concretamente originarios de Hinojales. Llega hoy aquí con nosotros Simeón Peña Castillo. Muy buenas, Simeón. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro programa. A vosotros. Simeón nos va a aportar
una visión interesante de la pintura, porque él ha convertido una discapacidad visual en una herramienta importante para dar a conocer una nueva visión del arte que se llama Tact Art y que ahora les vamos a enseñar con la ayuda de nuestro protagonista, de nuestro invitado. Pero lo primero, Simeón, es preguntarte por ese sobrenombre, ese apodo que utilizas en tu obra y en tu quehacer, como es Malatesta. ¿Por qué ese apodo? Efectivamente, ese apodo te ha acompañado por todo el mundo, porque tú te fuiste de Hinojales pronto, has estado en la emigración. Cuéntanos ese periplo. Bueno, a los 16 años me fui a Madrid, y en Madrid estuve hasta el 68, que el 69 me fui a Francia, estuve por París, y luego ya en el 79 fui a Barcelona y ya me quedé en Barcelona mucho tiempo. Todo este periodo trabajando, creando, ¿o cuándo vino esa influencia artística? No, yo pintaba siempre. De siempre, de chiquitino, ¿no? Sí, sí. En Madrid hacía dibujos y los vendía en el Rastro, o sea que estaba ya vinculado a la gente que pintaba en la calle y estaba ya muy comunicado con el arte. Supongo que unos años muy intensos de contacto con un círculo de creadores importantes. ¿Qué sacaste, qué extraíste como experiencia de todos esos contactos que has ido haciendo en esos lugares donde has estado viviendo? Hombre, lo de Madrid era combinado con otros trabajos, pero donde sí ya empezó la cosa mejor o más formal fue en Barcelona. En Barcelona llegué, y el primer día que llegué a Barcelona había una exposición de arte al lado de la catedral, que la encontré por casualidad, y ahí conocí los primeros. Pues esto fue una cosa curiosa. En un viaje que hacía de Barcelona a París, iba con Vázquez Montalbán y llevaba un abrigo largo y pues barba y mucho pelo. Fui a comprar tabaco y cuando volvía dice: mira, ahí viene Malatesta. Y a través de eso, luego en Barcelona cuando volví había algunos problemillas de cosas, y al final cambié el lo de Peña por Malatesta, y sí, así he seguido todo este tiempo. O sea, de aquel personaje histórico, también de cine, te viene ese sobrenombre, ¿no? Bueno, precisamente era un anarquista que tiró una bomba en la Scala de Milán. Vale. Era un noble.